La agenda política. Ya está aquí Fernando Ávila. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a Fernanda Getamayo. Ya está, es el bloque de los Fernandos y la Fernanda. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, Jaime. Excelente domingo. Muy buenos días a todos los amigos del auditorio. Oye, Fer, lo que está sucediendo en el país seguramente puede cambiar. ¿Qué se necesita para cambiar? Vemos estos lapsos de transiciones que son muy amplios. Hemos visto lo que está sucediendo en el gobierno de Veracruz. Es el más claro ejemplo para muestra un botón. Esta cantidad de meses, de días que hay entre la elección, entre que gana uno y pierde el otro, hasta la transición, muchos días. ¿Qué va a pasar ahí? Mira, mucho tiempo. De hecho, técnicamente hablando, nos damos cuenta de las 12, para darnos una idea simplemente en contexto, de las 12 elecciones que tuvimos este año, algunas se van a estar resolviendo en términos de, no ya la parte electoral, pero en términos de que quien ganó tome posesión hasta febrero del año que entra. ¿Hasta febrero? Hasta febrero, por ejemplo, el caso de Puebla. Puebla, la toma de posesión es el 1 de febrero del año que entra. Entonces, estamos hablando de un periodo enorme, gigante, por supuesto. En el mejor de los casos, algunos estados tomarán posesión en septiembre, otros en octubre, algunos más en diciembre, como el que mencionabas, algunos en enero inclusive, y te digo el caso particular de Puebla hasta febrero. ¿Qué es lo que está pasando? Este periodo de transición que se da es fruto de varias circunstancias. Recordemos que se buscó, en principio, lograr que la elección estuviera empatada en todos sus elementos locales, es decir, que no tuviéramos elecciones a lo largo de todo el año como anteriormente sucedía, y que ahora fueran elecciones concurrentes en donde, de alguna suerte, todos los estados puedan tener el mismo día esa elección. Insisto, inclusive lo hemos platicado en algún momento, el ideal sería que en el país tuviéramos simplemente 2 jornadas electorales cada 6 años. Una para elegir al presidente de la República, los gobernadores de los estados que en ese momento estuvieran concluyendo sus periodos y renovándose, por supuesto, la renovación desde luego del Legislativo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y en el intermedio, los 3 años, simplemente igual la renovación de la Cámara de Diputados y lo mismo algunos gobiernos estatales que no se hubieran renovado en la elección 3 años antes. Ese sería el ideal. Para ir logrando todo esto, en principio se han acotado los tiempos de la propia elección, del propio proceso electoral, pero al mismo tiempo también nos ha generado de pronto estos márgenes entre la elección como tal y la toma de posesión. Por ejemplo, el caso de Veracruz, que es en diciembre, o el de Puebla, que es hasta febrero del año que entra. Lo que es que recordemos también, no solamente se ajustó el tema del proceso electoral, sino también particularmente se acortó el periodo de gobierno, de manera tal que esto busca precisamente ir empatando las elecciones, de manera tal que en algún futuro, no muy lejano por supuesto, las transiciones y las propias elecciones puedan ser mucho más ágiles. Para darnos igualmente una idea, en el caso particular, por ejemplo, la transición en una elección presidencial, ¿qué sucede? En el caso de nuestro país estamos hablando de que son entre 5 y 6 meses, dependiendo cuándo se lleva a cabo la elección, en este caso ya en junio, y se está buscando inclusive, recordemos, recortar este periodo, y en el caso de otros países, por ejemplo Francia, son 15 días, en el caso de Inglaterra son... ¿Y por qué aquí le hacemos tanto emoción? Este proceso aparentemente... Desde 92, hay que decirle a la gente, desde 92 hasta 241 días, como lo mencionas con Puebla. Correcto. Casi un año. Sí, son 365 días, pero es un chorro. Es un montón, pero además lo más grave de esto, no solamente lo que estamos viendo en Veracruz, que da de alguna manera un poco esta oportunidad para que el mandatario saliente de pronto busque generar ahí una serie de circunstancias, sobre todo si el candidato que ganó, que ya sabe quién ganó, no la trae todas como en la alianza, o por lo menos en un acuerdo, en alguna similitud, en alguna coincidencia, se presta este tipo de cosas, pero fundamentalmente, o lo más grave, es de pronto la parálisis administrativa gubernamental en la que entra el aparato completo. Es decir, una gestión de gobernador en donde se van a tardar 7, 8 meses en el proceso de transición. Es un limbo entre que ya hay un gobernador electo, hay un gobernador en funciones, pero entre que el que va a entrar pues ya está viendo de qué se trata, el que va a salir pues ya quiere dejar las cosas en orden, pues se queda prácticamente una inmovilidad o inoperación. A ver, Fernando, algo tan sencillo y tan grave como lo que está ocurriendo ahorita en Veracruz. Vamos a tomar Veracruz como ejemplo. Veracruz ahorita está pasando buena parte o una mayoría de sus municipios están pasando por problemas de tremenda lluvia, problemas que tiene que tener gente desplazada. Y aquí, y en la cúpula, están ahí peleándose y están... ¿Y la gente, la ciudadanía, qué pasa con ellos? Ese es precisamente el problema. Precisamente por ello, en otros países se busca que esta transición sea muy rápida. ¿Insisto? En Estados Unidos, la transición del presidente va a ser de 2 meses entre la elección y la toma de posición.
Y este periodo deja indefenso o prácticamente en una situación de desatención a buena parte de la ciudadanía, sobre todo en casos ya de emergencias. Ya no hablemos solamente de lo que estamos comentando, la parte del día a día, administrativo. ¿no? El día a día, una emergencia es todavía mucho más grave, porque ciertamente inclusive lo que sucede es, se cierran ejercicios presupuestales, se van manejando todos estos famosos libros blancos, que es el cierre como tal administrativo de la gestión, y eso genera, insisto, una inmovilidad del gobierno. Y, por supuesto, los más afectados o los más perjudicados somos los ciudadanos. Por ello, parte de la reforma y parte de las propuestas que están haciendo conjuntamente con la reforma política es ir acortando estos tiempos, de manera tal que la transición, tanto en el caso de presidencias municipales, en el caso, por supuesto, de gobernadores y, desde luego, en la presidencia de la República, sea mucho más ágil, que no pase más allá de 2 meses, en donde, de alguna suerte, pues este periodo realmente solamente sirva para que el gobierno saliente entregue, básicamente, explique algunos de los temas, se haga el equipo de transición y listo. Inclusive, nada más también para darnos una idea en cuanto a costos. El proceso de transición de Estados Unidos cuesta $5 millones. En México, en 2012, se presupuestaron $11.5 millones para la transición. ¿El doble? Más del doble. Y las economías, y nada más hay que medir el nivel de economías. Oye, ¿por dónde tiene que pasar esto? ¿Por el Congreso? Por el Congreso. Necesariamente son reformas que tienen que pasar por el Congreso de manera tal que en algunos casos ya ha sucedido, ha habido ejemplos de ello. Digo, simplemente el caso particular, lo que estamos refiriendo ahorita, el acortamiento de algunos de los periodos gubernamentales, lo que tiene que pasar es eso, que se vaya empatando entre el periodo en que se llega a cabo la elección, que insisto, la aspiración es que solamente tengamos esos 2 periodos electorales a lo largo de los 6 años, y al mismo tiempo se vaya acortando, estableciendo cuáles van a ser los periodos de transición, que no deberían de ser más allá de 2-3 meses máximo. ¿Y ves? Viable, por supuesto. De hecho, los enfilamos hacia allá. Pero las fuerzas políticas lo ven también como tal. El problema porque se tienen que poner de acuerdo ellos. Claro, desde luego. Mira, el problema de empatar una elección con estas características es que regularmente, por ejemplo, y ya si lo ves en el macro, un partido que de pronto esté teniendo un mejor momento, una mejor circunstancia, una mejor percepción frente a la ciudadanía, y si toda la elección se carga en un solo día, por ejemplo, pues es cuando ya empieza a haber estos desequilibrios, porque prácticamente puede tener una tendencia ganadora. Y eso no necesariamente refleja en sí la generalidad de lo que puede ser la representatividad del país. Entonces, ese es el principal problema político al cual se enfrenta esta posibilidad de reforma. El hecho de que en esta medición, evidentemente, les conviene más a los actores políticos el ir teniendo distintos momentos electorales, de manera tal que les permita reagruparse, poder de alguna suerte el fortalecerse, el generar mejores condiciones en función de lo que se está yendo. Imaginemos que aquí todo el campeonato se jugara un solo día. Claro. Ganas todo, pierdes todo. Entonces, ese es el problema real al que se estaría enfrentando. Sí siento que hay una posibilidad de llegar a los acuerdos, es necesario, nos está costando mucho en dinero, nos está costando mucho en este trabajo del día a día administrativo respecto a la población, nos está costando mucho también respecto precisamente a este tipo de cuestiones en donde se requieren atención inmediata, muy puntual, muy expedita de lo que es el gobierno, y que de pronto en este limbo en el que se encuentran las autoridades no se atiende de manera oportuna. Claro. Nos está costando muchos sentidos. Entonces, desde luego que yo siento que hay condiciones para que se lleve a cabo y simplemente resolver esta parte del momento en el que, aunque se juegue toda una sola contienda electoral, entiendan los actores políticos, los partidos políticos, que es lo mejor para el país. Hay que normar, como lo dice el artículo que tiene Milenio, Reforma esta mañana, señalan que tras las reformas que se han regenerado políticamente hablando, se ha hecho para entrar al poder, pero no se ha normado la manera en la cual se ha entrado, ¿no? Nos ha faltado avanzar en las transiciones. Hemos ya normado lo que son. Mencionabas entonces, hay reglas de entrada, pero todavía hay retos que hacer para la regulación, ¿no? Rapidísimo, nos falta avanzar en ese sentido. Ya se regularon lo que eran, por supuesto, todo el proceso de la campaña. Ya se regularon inclusive las precampañas. Antes eso no existía. ¿Y en la última reforma por qué no entró esto? Porque, insisto, requiere también un proceso mucho más amplio de consensos y de reformas constitucionales en todos los estados. Tienes que modificar la constitución de cada una de las entidades exactamente para poder permitir no solamente ya el empate en cuanto al día de la elección, sino los recortes que tienen que hacerse en la propia gestión para que ésta inicie antes. Perfecto, pues bueno, estaremos muy al tanto de lo que ocurra. Ojalá, porque sí, hay muchos tiempo, hay muchos días, y como lo mencionábamos, existen limbos. Luego hay gente que ya, como está de salida, pues ya no firma el documento y el puente se puede quedar a medias, o los trabajos, o lo que tú quieras. Muchísimas cosas, pero no solamente ese aspecto que mencionas, que es fundamental, es importantísimo, sino también inclusive este esquema que
aleja al ciudadano de la observación o de esta fiscalización que debe tener respecto del servidor público, pero también aquí lo que nos está costando en términos de credibilidad, en términos de esta interacción que debe de existir con el gobierno y a quien está representando, y fundamentalmente en la eficiencia en la ejecución de los recursos públicos. Tanto gastar de más como no gastar los recursos es un problema que no podemos permitirnos en este país. Exactamente. Muchas gracias, Fernando. Un gusto, Jaime. Excelente domingo nuevamente. Muy buen día. Es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política.